Este episodio del podcast es para todos aquellos que creen que deberían estar escribiendo, pero por alguna razón que desconocen, no logran sentarse delante de la computadora o la libreta. Hoy hablaremos de un tema bastante conocido por todos los que escribimos. Entiendo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, tenemos un trabajo de oficina de 9 a 6 de la tarde en el mejor de los casos. Algunos pueden tener clases durante gran parte del día. Entonces, cuando todo esto termina, nos damos una ducha para relajarnos, tomamos un café o quizás una cerveza, y cuando nos sentamos a escribir, no lo hacemos. ¿Por qué no escribimos? El cansancio es justificado y también es válido comprender que no tenemos por qué exigirnos demasiado. Entonces, se deja la escritura para el día siguiente. De pronto ese día tenemos muchas más cosas para hacer, y no nos queda de otra más que dejar las cosas para otro momento, para más tarde, para otro día. Y los días pasan hasta que nos detenemos y nos preguntamos, ¿por qué no tengo tiempo para escribir? ¿Les ha pasado? Quizás ahora mismo te está pasando. Sea como sea, este es un tema del cual quería hablarles desde hace algún tiempo. Así que vayan por un poco de café o una cerveza y comencemos. Yo soy Jairo Morales, sus conductor, y bienvenidos al episodio 40 de El Rincón del Escritor. El autor inglés Neil Gaiman menciona que como escritores tenemos permitidas dos cosas: sentarnos a escribir o sentarnos a hacer nada, pero no podemos hacer nada más. Él cuenta que cuando llega el momento de escribir, lo que hace es ir a su escritorio y sentarse delante de la computadora, y que lo único que se permite hacer en ese momento es escribir, solamente si así lo desea. Y si no quiere escribir, eso también está bien. A veces no sucede nada, pero aquí viene el detalle. Él comenta que cuando no tiene ganas de escribir no hace nada más. Puede ponerse de pie, acercarse a la ventana y mirar hacia el jardín, pero no se ha permitido hacer nada más. No puede leer libros, no puede llenar crucigramas, tampoco llamar por teléfono, tampoco dibujar, tampoco puede abrir las redes sociales ni las páginas web. Lo único que tiene permitido son dos cosas: sentarse a escribir o sentarse a hacer nada. Cuenta que llega un momento en donde vuelve a darse cuenta que escribir es mucho más interesante que sentarse a hacer nada. Porque uno puede estar mirando a través de la ventana por varios minutos, pero llega un momento en donde de pronto las cosas parecen monótonas y lo único que parece mucho más interesante es seguir creando algo que no hay allí: escribir. Ahora, Neil Gaiman comentaba esto en una entrevista que le hicieron hace un par de años con respecto al hecho de que muchas personas, esto ya lo comenté en un episodio anterior, le preguntan qué cosas pueden hacer para escribir. Y en esa entrevista que les mencionaba, él contaba mucho más a detalle este proceso que él tiene para el momento de escribir. Esta regla, es una regla principal de Neil Gaiman, en donde vas a sentarte a escribir o vas a sentarte a hacer nada. Esto de alguna forma es un poco extraño para las personas que recién están empezando. Podemos llamarlos como jóvenes escritores, y esto no me refiero con la edad, simplemente me refiero a la gente que recién está empezando a escribir. Porque usualmente se piensa que es algo sencillo, es sentarse y se escribe una palabra tras otra. Técnicamente suena sencillo en la teoría, pero en la práctica van a encontrar que es muchísimo más complicado hacerlo. Entonces lo que sucede acá es que cuando no estamos escribiendo o de pronto no nos damos cuenta que podemos escribir, nos distraemos mucho más rápido. Esto es un tema del cual voy a elaborar un poco más adelante en el episodio. Entonces, lo que Gaiman menciona es que él simplemente se queda sentado ahí, se queda apreciando el jardín, las flores que tiene allí. De pronto mirará a la pared. Él tiene un pequeño gazebo, un pequeño estudio en el jardín de su casa, al cual va a escribir. Entonces, de alguna manera es el detalle de estar sentado sin hacer nada, cuando de pronto te das cuenta de que, ok, sí, es mejor escribir. Mejor voy a inventarme alguna historia, mejor voy a escribir algún diálogo. Y aquí hay un detalle que yo quiero agregar a todo esto. Escribir no se supone que vas a avanzar tu historia. Bueno, sí, es eso, pero no siempre lo vas a hacer. Escribir también significa de pronto escribir el final de la historia. De pronto escribir un diálogo o de pronto trabajar en las descripciones de algo que te está costando. Escribir no tiene por qué ser el inicio, el nudo y el desenlace de tu historia. Escribir también puede ser construir poco a poco oraciones, construir poco a poco escenarios, las descripciones de tus personajes. Si eso te ayuda a ti en la historia, bienvenido sea. Tienes que trabajar y construir en todo aquello que sume a tu producción literaria. Entonces,
Cuando te sientes la próxima vez delante de la computadora, recuerda esta regla de Neil Gaiman. Puedes sentarte a escribir o puedes sentarte a hacer nada. A ver, entiendo muy bien que cuando uno quiere ser escritor o escritora, la vida sucede en medio de todo este proceso. Y lo que nos toca hacer es simplemente tratar de seguir viviendo y encontrar un espacio en medio de todo eso que llamamos vida. Entiendo también que en el mundo en el que nos encontramos es mucho más difícil mantener la concentración. Las redes sociales y las personas que nos rodean y con las que interactuamos nos quitan ese espacio y también ese tiempo. No digo que eso esté mal, es parte de nuestras vidas y muchas veces son cosas que importan. Pero ¿saben qué? Yo creo que todo eso son filtros que debemos atravesar. Si uno desea escribir, va a tener que considerar la escritura como una parte esencial de su día a día. Al igual que como tenemos personas que se despiertan a las 4 de la mañana para salir a correr, deberíamos ser las personas que se despiertan a esa hora para sentarse a escribir. Actualmente existen muchas webs y aplicaciones que ayudan con la concentración. Puedes buscarlo en internet y encontrar muchas opciones, pero personalmente es algo que no he usado, porque siempre he considerado que es una disciplina que se tiene que formar. El otro día hablaba con un amigo cuyo padre perteneció a las fuerzas aéreas acá del país y me contaba cómo recordaba él su adolescencia llena de esas disciplinas que ahora menciono. Levantarse a las 4 de la mañana, tender la cama apenas te despiertas, lavarse la cara, hacer ejercicios o salir a correr. Luego regresar a casa y darse una ducha y desayunar. Prepararse uno mismo el desayuno era importante y no esperar a que alguien lo hiciera por él. Y una vez desayunado, él se iba a la escuela. Caí en cuenta en que esa disciplina fue la que de alguna manera formó en su cabeza esa rutina de hacer las cosas, de tener las horas del día totalmente ordenadas. Ahora se las cuento a ustedes, para que saquen sus propias conclusiones. A lo mejor les puede funcionar. Llevar la vida de esa manera, a lo mejor, es una forma de tener las palabras mucho más a la mano. No sé si me dejo entender. Entonces, les cuento más o menos ¿qué es lo que hago yo? Yo soy una persona que se despierta temprano en las mañanas. Por ejemplo, 6 de la mañana es una hora adecuada para mí. Si despierto a las 5:30 de la mañana, soy feliz. Pero últimamente, debido al trabajo y a todo el tema de la pandemia, me permito descansar mucho más. El punto es que me despierto, me lavo la cara y preparo café. Los que me siguen en Instagram saben que usualmente tengo dos formas de preparar el café. Con una cafetera italiana o con el método B60, que son estas especies de cono de cerámica de la marca japonesa Hario. Uso papel de filtro, una tetera de cuello delgado y preparo algún café de especialidad. Toda esa rutina me va despertando de a pocos. Mi cerebro va identificando que el aroma del café es el aroma de la escritura. Así que a la media hora más o menos, subo de vuelta a la habitación y me encierro a escribir primero por media hora. 30 minutos puede parecer poco, pero aquí el detalle es que pongo el celular en modo avión y lo tiro debajo de la cama y solo soy yo y el sonido de las teclas y algún sonido de fondo que pongo en YouTube. Por supuesto, usualmente esa media hora se extiende hasta 1 hora o a veces hora y media. A las 8:30 de la mañana grabo lo que escribí. ¿Recuerden el problema que les conté? Esta chica que me escribió por Instagram que había perdido todos sus archivos de la laptop. Y bueno, hablamos de Hemingway y de cómo también su esposa perdió sus manuscritos. Entonces es necesario grabar lo que escriben. A las 8:30 grabo lo que escribí, me lo mando por correo y ahí me doy cuenta si fue un buen día o no. Y para ese momento Stephanie ya está despierta. Me agrada mucho la idea de que para el desayuno yo ya he conquistado planetas, escrito dramas y corregido tragedias que le pasan a personas dentro de mi mente. Por un breve momento, el mundo se detiene y me siento un escritor. Y quiero que sepan que es así. Se trata de saber que vas a tener que escribir, sea como sea tu situación, sea en donde sea que te encuentres. Quiero cerrar este segmento del podcast leyendo un extracto del libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, del autor japonés Haruki Murakami, que calza justamente con lo que estamos conversando. Y dice lo siguiente: hay que repartir ordenadamente el tiempo y las energías. Si antes de llegar a cierta edad no dejas bien instalado en tu interior un sistema como ese, la vida acaba volviéndose monótona y carente de eje. Yo quería dar prioridad al establecimiento de una vida tranquila, en la que pudiera dedicarme a escribir novelas, antes que a las relaciones sociales concretas con la gente de mi entorno.
Tengamos un breve descanso para aprovechar en comentarles que Paola Moreira, presentadora del podcast Perfiles e Influencias, tiene un libro para recomendarnos. Escuchemos lo que Paola tiene para contarnos. Hola a todos, yo soy Paola Moreira, presentadora del podcast cultural Perfiles e Influencias. Muchas gracias por recibirme nuevamente en el Rincón del Escritor. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes la recomendación de uno de mis libros favoritos, titulado La Resistencia. Se trata de un ensayo del escritor argentino Ernesto Sábato, publicado en el año 2000, que se ha transformado en un clásico contemporáneo de absoluta vigencia aún en estos días. El libro se divide en 5 partes y un epílogo, en los cuales se perciben entrehechos que aluden a la misma vida del autor, diversos temas de criticismo a la sociedad moderna, al individualismo, a la pérdida de valores espirituales y a la necesidad de la comunicación con el otro. La obra se enmarca en el carácter de Sábato de escritor existencial. Allí nos lanza un mensaje esperanzado al océano de individualismo y pobreza existencial en el que navegamos por estos tiempos. Y su palabra es un llamado a la capacidad de resistir. La Resistencia es un libro para aquellos que saben leer los símbolos que se abisman entre uno y el universo, la incomunicación, el culto a sí mismo, la reverencia a los dioses de la televisión, el trabajo deshumanizado, el imperio de la máquina sobre el ser, el sometimiento y la masificación, el creciente sentimiento de orfandad, la competencia feroz y el vértigo apocalíptico en el que toda posibilidad de diálogo desaparece. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resistir? Según Sábato, estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Ernesto Sábato fue un destacado científico, maravillosamente dotado para la física y las matemáticas antes de dedicarse a la escritura y también a la pintura. Era un hombre que, aún considerando sus raíces científicas, no le daba mayor valor a la inteligencia más que como medio para crear cosas. Él prefería, en cambio, centrarse en la intuición, en las miradas, en las cosas pequeñas. De todos modos, su exigencia y atención al detalle lo han llevado a quemar muchas de sus obras que nunca llegaron a ver la luz del día. Pero entre sus últimos trabajos, afortunadamente, podemos hoy disfrutar de un ensayo tan simple y profundo, tan humanamente esperanzador como lo es La Resistencia. Los invito a leerla y que nos cuenten cuáles son sus impresiones al respecto. Yo por lo pronto me despido compartiéndoles uno de los tantos mensajes que Sábato nos deja en este libro. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Muchas gracias a toda la audiencia del Rincón del Escritor. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu recomendación, Paola. Estoy seguro que muchos de los oyentes anotaron el libro para futuras lecturas. Y recuerden seguir el podcast de Perfiles e Influencias en Spotify, Apple Podcasts y en muchas otras plataformas. Volviendo al tema del episodio, caigo en cuenta que quizás una de las razones por la cual no escribimos es el lado psicológico de estar escribiendo un primer borrador.
Cuando uno comienza, lo hace con esta idea errónea de que un libro se escribe en la primera sentada, en las primeras horas, o en la primera semana, o en el primer mes en el que uno empieza a escribir. Piensan que un libro es perfecto cuando se finaliza el primer borrador, y es algo muy lejano de la realidad. Aquí la única realidad es de que puedes llegar a tener el libro con la imagen de ese dragón perfecto que te imaginas en tu cabeza. Pero para llegar a eso tienes que pasar un buen tiempo, en el sentido de que vas a tener que escribir muchísimo, y eso hablábamos en el episodio anteriores, en donde no solamente es un primer borrador, tienes que trabajar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto borrador. Si se quieren hacer una idea, la autora Victoria Schwab es autora de Sombras de Magia, de La vida invisible de Adi LaRue, es un último libro que sacó hace poco con Umbriel. Ella mencionó hace poco en Instagram que usualmente sabe que una novela está perfecta, bueno, entre comillas perfecta, cuando llega al cuarto borrador. Volviendo al tema de Haruki Murakami, a él le gusta muchísimo editar novelas, a él le gusta mucho trabajar borradores, él cuenta eso, con mucha emoción, y eso para mí, cuando lo escuché por primera vez, me sorprendió muchísimo, porque era una época en la que a mí me costaba muchísimo editar mi primera novela. Yo tenía un primer borrador de Al Norte del Paraíso, odiaba mucho editar, odiaba muchísimo borrar cosas, porque yo pensaba que era perfecto. Por supuesto era joven y no tenía nadie quien me dijera cómo eran las cosas, tampoco había un podcast de literatura que me indicara qué hacer. Entonces, Murakami es uno de estos escritores que usualmente trabaja su novela hasta el 7º u 8º borrador. Él contaba que la novela de Kafka en Orilla es el 7º borrador que se publicó, y nada más es una novela de más o menos 800 páginas. Entonces imagínense, en Word eso deben ser unas 1200 páginas impresas, posiblemente impresas, no lo sé. Editar eso, mover una cosa de un capítulo a otro. Escribir una novela es eso, el primer borrador es la base de todo esto. Tenía una analogía en donde yo mencionaba que escribir tu primer borrador es apenas tener el bloque de mármol, y lo que te tocaba a continuación era agarrar el cincel y empezar a darle forma que tenías en tu cabeza. Y de eso se trata, de entender de que va a tomar tiempo, pero también va a tomar esfuerzo. Entonces yo les comento todo esto porque creo que quizás si es que tú mencionas que no tienes tiempo para escribir, también sea tu subconsciente teniendo el temor de fracasar, porque de pronto piensa, no tienes el talento, no tienes el nivel suficiente para escribir la historia que tienes en tu cabeza, así que mejor no lo hagas, así que mejor que pasen los días. Y lo entiendo, honestamente lo comprendo, pero quiero que sepas que eso es tu subconsciente con el miedo al fracaso, y la única manera de vencer ese miedo es enfrentándote a él. Es que a pesar del miedo, avances, que a pesar del miedo, escribas esa historia. Sí, vas a acabar el primer borrador. Posiblemente no sea como te lo has imaginado, pero tienes algo con lo cual trabajar. Neil Gaiman mencionaba también algo muy importante. Tienes que arreglar cosas. Escribir, en su mayoría, es también arreglar lo que has hecho. Es encontrar y darle un orden a las cosas. Así que no te desesperes. Comprende que las cosas se hacen con calma, con mucha emoción por supuesto, pero con calma. Aprende a darle un orden y un sentido a lo que escribes. Y entiende que tu primer borrador es eso. El otro día lo mencioné en Instagram, que era el primer borrador son las huellas dejadas en la nieve. Y lo que te toca a continuación es seguir esas huellas y ver hacia dónde te lleva. Esa analogía es de Ray Bradbury. Lo mencionó hace algún tiempo, lo leí en algún lugar. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Espero que hayan encontrado alguna salida de todo esto, estos problemas o estas dudas que tenían. Les recuerdo de que si están escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o en donde sea que estén escuchando y tienen la opción de poner ratings al podcast, por favor háganlo, pónganle 5 estrellas, 4 estrellas, lo que sea. Y si pueden dejar comentarios o reseñas, háganlo también, por favor. De esta manera el algoritmo sabrá que soy importante, o al menos le mentirán eso, y lo compartirá a muchas más personas. También pueden compartir esto con sus amigos que hacen arte, no solamente escribir.
Yo creo que los consejos que hay aquí, de las cosas que hablamos, también involucran al arte en general. Pintores, músicos, bailarines, todo. Pueden escribirme si tienen algún comentario, alguna duda, alguna recomendación de libros, alguna recomendación o consejos para escribir al Instagram como Jairo Morales Books y en Twitter estoy como Jai Morales. Esto ha sido el episodio 40 del Rincón del Escritor, espero que les haya encantado y yo soy Jairo Morales. Nos vemos la siguiente semana. Chao.